Buenas noches, mis amados hermanos. Si me muere la risa es porque mi hijo está haciéndome ahí muecas y me causa risa en ocasiones. Pero es un gusto estar con ustedes. Discúlpenme ayer. Tuvimos una situación con la laptop donde tengo las enseñanzas. Y mientras la arreglaron y todo, pues hasta hoy puedo pasarlo. Doña Aida, eres una bendición. Gracias porque siempre estás al tanto. Es la primera en llamarnos y decirnos, ¿qué pasó? Bueno, vamos a ver si nos reunimos la próxima semana por Zoom, todos. Hemos estado probando el Zoom y ha funcionado muy bien y los problemas que habían antes aparentemente ya no se dan. Pero vamos a iniciar. La vez pasada quedamos en Romanos 3:23. ¿Se acuerda el versículo 3:23 de Romanos? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, vamos a entrar aquí con el versículo 24. Recuerde que nos encontramos en un pasaje en este momento donde el tema principal es la salvación. En este particular está hablando Pablo acerca de la justicia de Dios, qué es y cómo podemos obtenerla por medio de la fe y únicamente por la fe en Jesucristo. Eso es lo que hemos venido hablando. Ahora, entrando aquí vamos a estar retrocediendo un poco, lo más seguro, porque vamos a retocar de nuevo el tema de la justicia que ya Pablo ha venido tocando desde el capítulo 1 y 2. ¿Ok? Y a la verdad, el tema de la justicia, hermanos, es un tema tan amplio, tan hermoso, pero tan amplio y tan profundo, que nunca vamos a acabar de estar tocando sobre ese tema. Recuerden que ser justo significa tener equidad con Dios. En otras palabras, tener una buena relación con Dios. Eso es ser justo. Y no podemos ser justos en nuestros propios términos y a través de nuestras propias obras o a través de nuestro propio esfuerzo. No perdamos el tiempo queriendo ser justos por nuestra forma de ser. La justicia la obtenemos a través de Cristo Jesús y eso es lo que Pablo viene hablando. No podemos ser justos por nuestra perfección porque no somos perfectos. El único que nos puede salvar es Cristo Jesús. Él es el único que nos puede hacer justo delante de Dios. Porque Él es la justicia de Dios en nosotros. ¿Ok? La justicia de Cristo es puesta sobre nuestras vidas a través de la fe. Y esto es lo que hemos venido hablando en estos pasajes hasta el capítulo 23. Y vamos a leer nuevamente el 22 y 23 de Romanos para recordarnos. Dice así la palabra de Dios. Voy a darles un chancecito para que lo busquen. Romanos 3, versículos 22 y 23. Búsquenlo porque es importante que ustedes también lo lean. Y dice así la palabra de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fue Dios a través de Jesucristo que nos proveyó justicia. ¿Y por qué? Recordemos, porque todos hemos pecado. Y como todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. No es por obras, hermanos. Tú no puedes obtener la justicia de Dios por las obras. La única forma es a través del sacrificio de Cristo. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Si tú quieres pagar el precio del pecado, tendrías que morir. Y la muerte que habla la Biblia no es una muerte física, es una muerte eterna. Y si morís eternamente, pagas el precio de tu pecado, pero nunca entras al reino de Dios. Por eso es que necesitamos de la obra expiatoria de Cristo. Él murió, Él pagó ese precio
para que tú y yo podamos tener la justicia de Dios y entrar al reino de los cielos. Ahora si vamos con el versículo 24. Dice así la palabra de Dios, capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es importante esto. Aquí dice gratuitamente. Es la misma palabra que utiliza Cristo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 25. Cuando Él dice, sin causa me odian. El término o la traducción más exacta debería ser, porque gratuitamente me aborrecen. En otras palabras, no había motivo para odiar a Cristo Jesús. Cuando dice aquí que somos justificados gratuitamente, es que somos justificados sin tener un motivo, sin tener una causa que amerite esa justificación. Eso es lo que dice Pablo. Tenemos que entender eso, porque muchas veces malinterpretamos la gracia de Dios, creyendo que la gracia de Dios es gratis, en términos de que no cuesta. Pero no es así, hermanos. Esa gracia que nos es otorgada a nosotros gratuitamente, o sea, sin motivo, sin causa, sin merecerla, esa gracia sí tiene un precio, y es un precio muy alto. Es el precio de la sangre de Cristo, que fue derramada por ti, por mí y por todos aquellos que han creído en su nombre. Gratuitamente, nuevamente, significa que somos justificados sin tener motivos para ello. Y eso es importante, marca una gran diferencia. Yo no soy justificado por ser bueno. De hecho, yo no tengo méritos, ni motivos, ni causas para ser justificado. Por eso es que es gratuita para mí. Es a través de la redención de Cristo que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Él pagó el precio de mi pecado. Él murió en la cruz para darme la provisión de esa gracia que me es otorgada a mí. Y a ti también, hermanos. Vamos a continuar. Pero vamos a recordar lo siguiente. Dice en Filipenses capítulo 3, versículo 9. Tal vez Esteban lo pueda buscar ahí y leer en voz alta. O me llaman por teléfono. No, mentiras. Dice así el apóstol Pablo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Esa es la justicia que nosotros hemos recibido. Esa es la gracia gratuita que nosotros tenemos. Es la forma en que Dios nos salvó a nosotros y nos otorgó esa gracia para que pudiéramos ser merecedores de una relación con Él. Dice en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Vea qué interesante. Él nos dio esa gracia, Él nos dio esa justificación, Él nos dio ese perdón, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados. Lo único que tenemos que hacer es recibirla a través de Cristo Jesús. No quedarnos muertos en nuestros pecados, ¿verdad? Es salir de ese barril en que estábamos y recibir la gracia de Dios en nuestra vida. Porque su gracia es infinita. Ahora sí, continuemos con el versículo 25 y 26 de este capítulo 3 de Romanos. Dice así la palabra de Dios.
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Vea qué importante lo que dice aquí. Dios hizo, esta es otra versión del mismo pasaje y me encantó leerla. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quiso Dios demostrar su justicia y mostrar que si pasó por alto los pecados de otro tiempo, fue solo por su paciencia, y que Él, siendo justo, también en el tiempo presente, declara justo a quienes creen en Jesús. Observemos cómo es la sangre de Cristo la clave del perdón de nuestros pecados. Hermanos, muchas veces usamos el término la sangre de Cristo en una forma equivocada. Si yo salgo afuera y veo que vienen unos pintas, digámoslo así, muchos dicen, la sangre de Cristo me protege. Hermanos, eso no es correcto. La sangre de Cristo no fue para librarte de los ladrones. La sangre de Cristo fue para darte el perdón de tus pecados y la libertad en Cristo Jesús y la justificación en Cristo Jesús. Ese es el valor de la sangre de Cristo. No es para sanar tus enfermedades. La sangre de Cristo me sana. No. Es cierto, dice la palabra de Dios, que por sus llagas hemos sido curados. Eso es cierto. Pero el propósito de la sangre de Cristo derramada en la cruz fue mi salvación, fue tu salvación, hermanos. No usemos la sangre de Cristo como un cliché, como un amuleto para enfrentar al enemigo. La sangre de Cristo fue dada para que tú fueras justificado. En Hebreos 9:22, leamos. Dice así, a la letra: sin derramamiento de sangre no hay perdón. O sea, hermanos, que la vida de Cristo fue entregada, derramada su sangre, para que nuestro perdón fuera una realidad. Y dice aquí, a quien Dios puso. O sea, ¿qué quiere significar eso? Vuelvo a repetir. A quien Dios puso, dice el versículo, por propiciación. A quien Dios puso. Lo que significa, hermanos, es que Dios es el único arquitecto de la salvación. Él es el que puede salvar hoy. Usted, hermanos, yo o cualquiera, no podemos construir nuestra salvación. No podemos ser salvos por nosotros mismos. No hay religión que nos salve. Siempre le he dicho, la religión nos salva. Pero ojo, hermanos, sí te puede condenar. Porque si la religión que practicamos se aparta de los principios y las enseñanzas de la palabra de Dios, nos lleva al camino de la condenación. Pero no es la religión la que me puede salvar. Pablo en la carta a Corintios, en la segunda carta a Corintios, capítulo 5, versículo 18, repito, segunda carta a Corintios, capítulo 5, versículo 18, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús. Un paréntesis. Sebas, recuerda avisarme el tiempo. Ok, sigamos. Fue Dios quien lo hizo, hermanos.
Él nos reconcilió consigo mismo. Porque Dios es santo. Y Él necesitó reconciliarnos a través de Cristo Jesús. La frase que dice en este versículo que acabamos de leer de Romanos, a quien Dios puso como propiciación, significa que Dios puso a Cristo para tomar nuestro lugar, para tomar nuestra condenación sobre su vida. Recuerden que era el propiciatorio en el Antiguo Testamento, era lo que tapaba el arca de la alianza, en donde estaban las tablas de la ley, donde estaba la vara reverdecida de Aarón y donde estaba el maná. El propiciatorio era esa tapa, donde había dos querubines que cubrían con sus alas, viendo hacia lo que había dentro. Y cuando había sacrificios para el perdón de todos, llevaban la sangre del becerro inocente y la derramaban sobre esa tapa. En simbolismo de nuestro perdón, de que toda la culpa había sido expiada. Es ahí donde Dios nos otorgó el perdón. En Hebreos capítulo 9 versículo 5 dice: y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Quiere decir que cuando dice que Él lo puso por propiciación, es que Jesús fue esa tapa que cubrió nuestros pecados con la sangre de Él. Y Dios, cuando nos ve a través de esa sangre poderosa. Gloria a Dios por eso. Dios se propició por mí, pecador. Pero créanme esto, hermanos, aunque hubiera habido solo una persona en el mundo, igual Dios habría venido a derramar su sangre por esa persona. Dios nos salva en su paciencia, en su misericordia. En San Juan capítulo 6 versículo 37 dice: y al que a mí viene, no le echo fuera. Eso es maravilloso, hermanos. Si venimos a los pies de Jesucristo, sabemos que Él nunca nos va a echar afuera. En este versículo dice: para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto no significa que tus pecados son los míos pasados, no. Se refiere a los pecados pasados de los que vivieron antes de Cristo, antes de la cruz. O sea, en el Antiguo Testamento. La ley exigía eso. Y cuando Cristo muere y es propiciación por nosotros, también murió por todos aquellos que habían muerto en sus delitos y pecados, esperando la venida de Cristo. Vean, hermanos, Él murió por nuestros pecados, por todos, tanto pasados, presentes y los que vayamos a cometer. Y nos perdonó de todos. Pero, hermanos, tenemos que asirnos de esa salvación. Si no, es como ese cheque que te dan a vos para un viaje. Tú no lo ves, no lo usas y pasas hambre durante todo el viaje teniendo el dinero ahí a mano. Vamos a quedar hasta aquí. Esto es una buena noticia, hermanos. Él nos salvó, Él nos justificó, Él nos perdonó y derramó su sangre por nosotros. Valoremos ese sacrificio, hermanos. Seamos consistentes con su obra en nuestras vidas. Tiempos duros estamos viviendo hoy en día.
Una pandemia que en su segunda ola está siendo peor que la primera. Hermanos, si Cristo estuviera en medio nuestro, ¿qué estaría haciendo ahora? Hoy meditaba esto en la mañana. ¿Estaría recluido en la casa? ¿O seguiría su obra evangelizadora a todo el mundo? El mundo necesita esa justificación, necesita ese perdón de los pecados. La iglesia no está para quedarse encerrada en la casa. La iglesia está para evangelizar y proclamar el evangelio de Cristo. Si tú puedes compartir estos videos con personas que no conocen de Cristo, compártelos. Pero es momento que despertemos y tomemos la actitud que Jesucristo tendría en tiempos de ahora. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice, Señor, a mis hermanos. Te doy gracias por ellos. Bendice esta palabra, Señor. Gracias porque a mí mismo me has hablado a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.